Buenas tardes. Gusto tenerlos hoy aquí en nuestra charla de los sábados en Brahma Kumaris. Vamos a tener una charla más sobre principios para una vida espiritual. Hoy tenemos el principio de ser consciente y no crítico. Y antes de iniciar, como siempre, vamos a realizar una relajación, vamos a ponernos cómodos, vamos a ubicar un lugar tranquilo, ventilado, con buena luz. Sonreír es muy bueno, porque hace que el corazón también esté más tranquilo. Así que vamos a respirar profundo y vamos sintiendo cómo nuestra mente se concentra en lo que escucho. Y mi cuerpo comienza a sentirse relajado, tranquilo. Mis pies, las piernas, mi tronco. Y llegan a mi mente solamente pensamientos de utilidad. Esos pensamientos que me llevan a crecer, a ser mejor. Y dentro de ellos podemos escoger el día de hoy esa relación que yo tengo con Dios, de que Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Y es una relación muy linda porque el Padre siempre quiere lo mejor para su Hijo. Es ejemplo para Él. De manera permanente busca la manera de que con su ejemplo sea un mejor ser. Y Dios todos los días es misericordioso conmigo, es amoroso. Cuando me encuentro ante una situación difícil, Él siempre me ha enseñado que yo tengo a la mano tantas herramientas, porque cuando lo observo a Él, encuentro que es fácil. Encuentro que resolver las situaciones cotidianas se hacen simples y sencillas. Y observarlo es la manera más fácil de aprender. Pero también me enseña que si yo no lo practico, todo eso que aprendo es como sembrar en un lugar no apto.
Y por eso me invita a que sea amoroso con otros, misericordioso, tolerante y respetuoso. Cuando lo hago con otros, se siente doble felicidad. Una porque el otro siente tanta paz y siente tanto reconocimiento. Y la otra porque al sentir que el otro está muy bien, eso me hace sentir feliz a mí también. Así que gano doblemente. Y ese puede ser el ambiente en el que hoy desarrollemos esta reunión y conversemos un poco acerca de esta charla. Así que volvemos al aquí y a la hora. Om Shanti. Y Om Shanti quiere decir, yo soy un ser de paz. Soy un ser de paz es, si quiere colocarlo para acá, hermana, la cámara. No. Eso. Soy un ser de paz. Soy un ser de paz es que todos somos seres de paz. Yo, tú, todos. Y cuando vivimos con esa conciencia, obviamente la paz va a llegar sola. No necesitamos hacer esfuerzo para eso. Hoy vamos a continuar con una charla. Tenemos para la segunda parte de las charlas del Principios para una vida espiritual. Y esta se llama el principio de ser consciente y no crítico. Muy bien. Entonces, antes de que de pronto vamos desarrollando todo el tema, bueno, y como parte del tema finalmente, yo quiero comenzar por la palabra principio, el significado que tiene principio. Y cuando hablamos de principios para una vida espiritual, y con uno de ellos ese principio sea bueno, ¿y qué son principios? Finalmente los principios son esos valores que tenemos. El principio es como y tiene una su misma configuración de la palabra nos dice, ¿no? Es la base, es el principio, es el soporte, el sustento de todo, de nuestra vida espiritual. Y en general, cuando hablamos de principios, pues obviamente estamos hablando de esos valores, de esas normas espirituales generales, verdaderas, que no necesitan de ningún grupo religioso ni de ningún partido político para ser defendidos. Esos principios son principios universales, ¿no? Como ese principio de que todo lo que sube cae. Y eso sucede aquí
en Cafarnaún, nos podemos ir para la Luna, nos podemos ir para Marte, y allá también sucede. Puede que caiga más rápido o más lento, pero sucede. Es un principio universal. Entonces, hoy vamos a hablar del principio de ser consciente. Y obviamente cuando comenzamos con la palabra consciente, yo quise buscar en el diccionario qué era la palabra conciencia. Y conciencia es esa capacidad, más o menos dice algo así como es la capacidad que yo tengo para percibir la realidad y reconocerse en ella. Entonces, quise colocar algunas palabras en mayúscula para que hablemos un poco de ellas, y eso nos va a ayudar a entender en qué consiste la conciencia. La conciencia es como estar despierto, es tener la certeza de que yo estoy despierto, por ejemplo. Eso es estar consciente. Entonces es esa capacidad que yo tengo de percibir que estoy en una cierta realidad. Percibir. Ahora, ¿qué es realidad? Esa también es una buena pregunta. ¿Cuál es la realidad en la que yo me muevo? ¿Cuál es el contexto en el que yo me estoy moviendo? ¿Qué es lo que definimos como realidad? ¿No? En Brahma Kumari nosotros tenemos una manera un poco diferente de cómo abordamos nuestra realidad, porque entendemos que somos seres humanos. Seres. O sea, primero somos, por encima de cualquier cosa, somos seres, y el ser es espiritual. O sea, yo en esencia soy un ser espiritual que tiene una experiencia humana. Entonces, es bien importante porque ese estado de conciencia lo que me dice es cómo me percibo yo en esa realidad. Entonces, si yo estoy convencido que yo soy este cuerpo, que yo soy mi trabajo, que yo soy el dinero que tengo, que yo soy las relaciones que tengo, entonces, si yo me percibo desde esa perspectiva, que es una perspectiva 100% humana, sufro, me duele, las cosas se van a acabar, se van a terminar, porque las personas se mueren, porque el dinero se acaba, porque el trabajo también un día termina, porque las relaciones también un día van a terminar, ¿no? Ya sea porque este cuerpo se muere, entonces también por, ¿cómo se dice? Por sustracción de materia, desaparece la relación.
Entonces, si yo tenía una relación con mi esposa y yo me muero, pues acabó. Simple. Así que, pura sustracción de materia. Así que, nuestra conciencia es eso, es nuestra capacidad de podernos percibir dentro de esa realidad. Y nosotros queremos hacer énfasis en que cuando yo me reconozco en ella, es porque yo entiendo que yo, de una u otra manera, me identifico con una o con la otra. Y nosotros, ¿por qué hacemos énfasis en que somos seres espirituales? Porque es nuestra esencia. No necesitamos hacer muchos recuentos para uno darse cuenta de que nuestros anhelos últimos y nuestros anhelos más básicos están en nuestra relación espiritual, no humana. Hemos comprado durante los últimos años la idea de que el dinero, el placer, las relaciones, eso es la que nos provee la felicidad. Pero realmente lo que nos ofrece felicidad es la vida espiritual. Y de hecho, cuando usted le pregunte a cualquier persona qué es lo que en el último quiere, él quiere tener paz, quiere felicidad, quiere amor, quiere respeto, quiere tranquilidad. Yo en lo personal entiendo que eso es lo que quiero. Y esos son mis grandes anhelos. Por tanto, me identifico más con esta percepción, con esta manera de ver. Ahora, cuando decimos que somos conscientes y no somos críticos, básicamente lo que queremos es establecer esa diferencia entre estar consciente, o sea, poder percibir lo que está sucediendo, y cuando yo puedo percibir lo que es la realidad y reconocerme en ella, eso quiere decir que yo tengo esa capacidad que yo tengo de poder ver la generalidad, la mayoría, ¿cierto? Ok, ahora, cuando yo soy crítico es porque yo hago juicios sobre las personas, puede ser. Entonces, cuando hago calificaciones acerca de cómo son las personas, qué hacen, bajo esta perspectiva generalmente, ¿cierto? Y también puedo hacerlo por los servicios, por ejemplo. Yo compro servicios a cualquier compañía y entonces, o puedo hacer juicios a propuestas, ¿cierto? A ideas. Puedo hacer juicios a objetos, a las cosas común y corriente. O puedo hacer juicios a las personas, como decíamos al comienzo. Y hago juicios a las situaciones. Nos quedamos generalmente en nuestra vida como en esa permanente, en muchas oportunidades nos quedamos en ese permanente loop de estar yendo y viniendo alrededor de esas calificaciones que hacemos de las personas. Entonces, cuando hacemos esas calificaciones de las personas, estamos perdiendo el panorama completo, nos estamos quedando en una porción de la realidad. Y entonces, generalmente cuando vemos a las personas, por ejemplo, la vemos bajo la situación particular que se nos dio, o porque esa persona tiene una cierta condición,
o porque su color de piel es de cierta forma, tiene cierto color, o porque participa de algún partido político, o porque practica cierto tipo de religión, o porque es de un país o es de otro, ¿no? Ahora que hay tanta situación de inmigrantes en el mundo entero, y en América Latina ahora tenemos una situación bastante compleja, pues obviamente empezamos a ver a las otras personas y empezamos a desarrollar contra ellas ataques y juicios, calificaciones y censura. Esa es la característica de la crítica. La crítica, entonces, claro, cualquiera diría, no, pero es que la crítica también es buena. Sí, es posible que parte de eso sea interesante, el poder hacer un análisis sobre las situaciones, sobre las personas, pero cuando nos quedamos solo en el análisis y no lo vemos bajo el contexto general, perdemos la perspectiva. Y eso es precisamente lo que pretende este principio de ser consciente y no crítico. Es que nos aislemos un poco de esa percepción puntual, porque, claro, con esto yo no les quiero decir que no lo hagan o que no lo... Todos los días lo hacemos, y de hecho yo puedo reconocer que en lo que hago cotidianamente, cuando me relaciono con otras personas, en las actividades que realizo día a día, no, es posible que no sé si no pueda dejar de caer en el juicio, pero podría decir que llevo tantos años haciéndolo de cierta manera que ya... ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Un comentario como que viene al caso de lo que está diciendo de que ser consciente es no perder la capacidad de asombro. Así es. De darse cuenta eso es y es muy bueno. estar despierto. Ok. Para leer. Muy bien, esa palabra me parece muy poderosa, el asombro, es esa capacidad. Cuando perdemos esa capacidad de asombrarnos de las cosas, y puedo casi que afirmar con la persona que nos acaba de dar el comentario, hemos perdido la capacidad de todo. Porque cuando perdemos la capacidad de asombro, hemos perdido la posibilidad de poder vernos en una situación distinta. Y poder ver a los demás también incluso dentro de una situación nueva y distinta. ¿Qué pasa cuando nos volvemos muy críticos? Entonces encajonamos a las personas o a las situaciones y les ponemos una etiqueta, las empacamos en una caja y ya. Mientras que cuando yo tengo conciencia, ¿cierto? Yo tengo la capacidad de abrir esa caja, de permitir que esa persona que hoy hizo algo, esa persona me sorprenda el día de mañana, porque esa persona, cuando yo lo hago, cuando yo me permito esa posibilidad, él me va a sorprender, porque yo le estoy dando esa oportunidad. Pero si no, no, porque si yo siempre encajono a una persona o encajono las situaciones o las cosas dentro de cierto esquema, es posible que incluso las otras personas, independiente de que ellas hayan intentado hacer cosas o ellos han hecho propuestas tan interesantes que pueden generar en mí asombro, pero ya la perdí, yo ya la perdí, y eso es como llegar a nuestro nivel de incompetencia, ¿no? Aprendí en la universidad que tú estás constantemente creciendo y hay personas que llegan a su nivel de incompetencia, o sea, llegaron a un punto donde ya, no más. Esas personas están muertas ya. Cuando tú llegas ahí, ya no hay nada que hacer, ya te pueden abrir un hoyo y enterrar y ya, ¿cierto?
Pero cuando no, cuando tenemos esa capacidad de asombrarnos aún, cuando todavía podemos sorprendernos ante cualquier situación en la vida, cualquier persona, cualquier objeto, cuando yo me doy esa oportunidad, estamos vivos. Y ese es el principio del ser consciente y no crítico, porque la conciencia te permite el aporte, te permite la cooperación. Cuando tú tienes esa actitud, tú permites que otros aporten, que otros sumen, incluso tú sumas, pero cuando tú estás en una posición crítica, tú no sumas, porque los demás no ven tu aporte, sino que ven solamente la crítica. Entonces, se acaba la posibilidad de que la cooperación, se acaba cualquier posibilidad de que las personas trabajen mancomunadamente, y eso es muy grave. Entonces, cuando hay conciencia, entonces, es como cuando yo estoy en una reunión, me decía la hermana la otra vez, y esa idea me encanta, y es cómo yo puedo ofrecer mi opinión sin defenderla. Yo puedo presentar una alternativa dentro de un grupo y soltarla. Y de esa manera yo puedo ver que esa idea se enriquece. Si al final esa idea es o no aprobada, o es aprobada con modificaciones, igual es el trabajo conjunto. Y esa es lo poderoso que hace el principio de ser consciente. Es que yo tengo la posibilidad de poder dar mi opinión, pero recibirla de muchos. Y cuando yo tengo la posibilidad de recibirla de muchos, yo tengo la posibilidad de aprender mucho más. Eso no pasa con el crítico. El crítico se queda con su opinión y todo lo demás no sirve. Entonces él construye una barrera y, claro, él tiene suficientes argumentos para defender su posición y seguramente se vuelve un experto, pero al final eso no es lo que todos queremos. Lo que nosotros queremos en nuestra vida cotidiana es ser felices, estar en paz, sentirnos amados y amar a otros. Eso es lo que queremos. Y si eso es lo que queremos, entonces ¿por qué hacemos cosas en dirección contraria? ¿Cierto? Muy bien. También decíamos que es como ver y no ver. ¿Cierto? Eso es la conciencia. Cuando yo estoy consciente es como cuando yo veo algo, pero no me detengo en el detalle, sino que me permito la posibilidad de seguir observando, de seguir allí, y permito de que haya nuevos paisajes, y eso va a hacer que las cosas crezcan, ¿cierto? También decíamos otra, oír y no escuchar. Claro, permitirnos esa posibilidad de poder tener diferentes sonidos. Cuando la naturaleza es muy sabia, cuando tú te vas a la orilla del mar, ¿tú escuchas un solo sonido? No, escuchas muchas cosas. Entonces, cuando tú menos piensas, el romper de la ola tiene incluso sonidos distintos, porque la ola a veces viene más fuerte, a veces viene más lenta. El viento cuando pasa, las aves que pasan volando. Entonces vamos a tener diferentes tipos de posibilidades. Así que de eso es de lo que se trata, ¿cierto? Eso me da la oportunidad de ser consciente de todas las realidades. Cuando yo me permito poder observar todo, escuchar todo, que todo sea parte
de lo que me llegue, tengo esa capacidad de asombro, tengo esa capacidad de sentir que estoy, wow, que es la que queremos cotidianamente, porque finalmente la felicidad está ahí, ¿cierto? En cambio, cuando yo soy crítico, pues me parcializo, me quedo en mi perspectiva, que puede ser interesante, puede ser buena, puede ser cierta, pero no totalmente. Y cuando tenemos, y asumiendo que fuéramos dueños de la verdad, porque finalmente no lo somos, porque la verdad no es única, bueno, hay hechos totalmente verdaderos, pero a veces, o lo cierto es que la verdad verdadera, ella no necesita que la defiendan, ella no necesita que nadie haga mucho porque los demás la acepten. Eso llega naturalmente, no necesita esfuerzo. Así que cuando tú necesitas defender mucho algo, tenemos que preguntarnos realmente si eso que estamos defendiendo tanto, realmente ese es el camino, ¿cierto? Y yo quise como hacer algunos comentarios adicionales, sobre todo sobre el tema de qué es como las características, ¿cierto? Entonces el crítico y el consciente. Entonces, el crítico se parcializa. El consciente tiene una visión amplia. Tiene esa capacidad de poder observar todo, darse esa oportunidad y de esa manera tomar la mejor decisión. Finalmente, a la hora de la verdad, queremos tomar las mejores decisiones y para hacerlo realmente debemos contar con la mayor cantidad de información. Así que la visión amplia nos permite eso. El crítico ve lo malo, se concentra en lo malo muchas veces. En cambio, el consciente coopera. Él entiende que otros también se equivocan, como él también. Pero que cuando yo me concentro más bien en observar lo bueno y dar oportunidad de observar todo lo demás, no solamente lo malo, finalmente y de manera pronta voy a encontrar que mis relaciones fluyen mejor, las situaciones son mejores, mi trabajo también es mucho mejor. Las propuestas crecen y tienen mayor sentido, los objetos cobran más vida, ¿cierto? Así que es parte de lo que queramos desarrollar. La posición crítica no invita al cambio. En cambio, el consciente lo facilita. ¿Por qué?
Cuando yo me concentro en lo bueno y no en lo malo, cuando me concentro en ver lo general, pues doy oportunidades, porque yo todos los días me encuentro con personas. Mi trabajo hace que yo me encuentre con muchas personas, diferentes tipos de personas todos los días. No solamente dentro de mi trabajo, sino fuera. Y intento en cada situación darme la posibilidad de observar todo. Y eso ayuda, porque eso va a permitir que las personas hagan las cosas que uno muchas veces espera que las personas actúen de cierta manera, pero ellas no actúan porque tú se los dices, ellas actúan por varias razones. Una, porque ellos quieren, esa es una, y la otra es porque ellos ven el ejemplo en otros y ellos quieren hacer eso que ellos ven. Así que tú tienes dos opciones: o tú eres el ejemplo, o tú les das la oportunidad de que ellos vayan en la búsqueda de un ejemplo, ¿cierto? Así que tú tienes la posibilidad de escoger en dónde estar posicionado. Tú puedes seguir siendo muy crítico, y eso puede ser que ayude en el sentido de que uno pueda defender con mucha propiedad una posición, pero definitivamente no vas a lograr que otras personas cambien. No vas a lograr que hayan realmente cambios. Es como ese papá furioso que habla con su hijo y él le dice: es que usted hace aquí lo que yo le digo porque yo soy su papá. Yo en verdad creo que ese papá tiene muy poca autoridad. Él puede que su hijo le haga caso una vez, pero no dos. O puede que le haga 2 veces caso, pero es instantáneo, es por ese momento. Él le va a hacer caso en ese momento, pero de ahí para adelante no. Mientras que cuando usted le da la posibilidad a su hijo, conversa con él, entra en diálogo, lo deja que él participe, que él sea parte de toda la solución, ¿usted no entendería que eso va a facilitar la transformación? Claro que sí. Y a veces nos sucede mucho con nuestros hijos, que los tratamos como si fueran, no sé qué palabra usar, pero no quisiera usar la palabra equivocada, pero sí, como si estuvieran descerebrados, ¿no? O sea, lo voy a usar así más bien. Pero ellos no lo son. Así sean muy pequeños, muy pequeños, ellos tienen conciencia. Así que permítales, déles esa oportunidad de que ellos tomen decisiones. Cuando ponemos a nuestros hijos en esas cajas de cristal, les hacemos más daño que bien. Cuando no les permitimos entrar en contacto con lo que sucede cotidianamente, ¿cierto? Muy bien. La crítica es fácil. ¿Sí? Criticar es fácil, eso. En cambio, ser consciente, se necesita valor, valentía para hacerlo. Porque quien está dispuesto, incluso en un momento determinado, a reconocer que su idea no era la mejor, que su propuesta no era la más interesante, que su perspectiva no era la más adecuada para esa situación, que el momento no era, que la situación tampoco. Cuando yo tengo la capacidad de poder admitir todo eso, para eso se necesita mucho valor. Y de eso es de lo que se trata, lo que nuestro audiente ahora nos decía, esa capacidad que tenemos de asombrarnos, de decir: wow, sí, hay una posibilidad. Claro que sí, claro que la hay. Y la mía no era la mejor. O sea, lo que yo entendía que podía ser, no necesariamente es la mejor. Así que se necesita valor. La situación, el ser crítico divide.
Y por eso también por ahí hay un dicho que dice divide y reinarás. Eso en política es una máxima que hay que usarla siempre. Hay que denigrar de los demás, hay que, como dice Mafalda, si tú quieres conseguir dinero, tienes que hacer harina de los demás. Eso es lo que dice Mafalda. Esa es más o menos esa. Divide y reinarás. Si tú te encargas de dividir, o sea, la crítica divide, entonces arma bandos, unos para un lado, otros para otro. Mientras que la conciencia coopera, ayuda, fortalece las relaciones, ¿cierto? Hay entendimiento. Hay unión. Llegamos al momento en el que esa división nos lleva a darnos cuenta de que somos parte del todo. Hemos olvidado en este mundo nuevo en el que estamos viviendo, este mundo en el que en teoría las cosas son mejores, pero cuando tú miras no son mejores, y no son mejores porque hemos olvidado que somos parte del todo. Hoy creemos que somos dueños de todo. Hoy creemos que somos dueños del planeta. Hoy creemos que somos dueños de las cosas. Y resulta que no somos nada de eso. Somos solamente administradores a lo sumo. Realmente somos parte. Estamos allí compartiendo con los demás todo lo que tenemos. Yo hacía una reflexión ayer con un amigo sobre las situaciones en los países, que son muy simpáticas, porque uno reconoce que dentro de los países hay gente que tiene muy buenos ingresos y gente muy pobre, en unos países más que en otros. Hay en muchos países donde esa diferencia cada vez es mucho menor. Pero lo cierto es que si uno dice que yo soy, por ejemplo, de la India, se supone que no importa si yo tengo mucho o poco dinero, yo debería tener igual derecho sobre cualquiera de los recursos de ese país, ¿cierto? Entonces, pero no. Resulta que... Selma nos aclaraba que aquí decimos en lo de que ya pasó, pero bueno, divide y vencerás. Ah, divide y vencerás. Sí, muy bien. Estamos en el tema de divide todavía. Estamos todavía en el tema de dividir. Sí, divide y vencerás. Así es. Entonces, eso nos pasa. Nos pasa que parece que hubiesen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, cuando finalmente todos somos ciudadanos de primera, todos, absolutamente todos. Y es por eso, porque la crítica nos lleva a esa posición, a dividirnos. Y nosotros somos los buenos y ustedes son los malos. Nosotros somos los del bando de este lado y ustedes son los del bando del lado de allá. Esa es un poco como la posición, ¿cierto? Y esa es como otra también que colocaba aquí, que es buenos y malos. Buenos versus malos. Ese es otro caballo de batalla político, e incluso desafortunadamente religioso también. Entonces dividimos los que son buenos por su manera de pensar. No vamos a hablar ni de política ni de religión, porque no nos queremos meter en discusiones que no nos van a llevar a ninguna parte, pero lo cierto es que de manera cotidiana tenemos eso. Unos son los buenos, otros son los malos. Y cuando nos dividimos de esa manera, perdemos todos, mientras que la conciencia nos invita a la unión. A que todos, no importa qué haya sucedido, ¿quién alguna vez no estuvo en desgracia?
¿Y no mereces una oportunidad más? ¿Tú no crees que tú mereces una más? Si tú piensas desde la perspectiva de tuya, en cualquier situación, no importa, imagínese la que usted quiera. Usted asaltó un banco, mató a una persona. O sea, imagínese la situación más difícil. Pero yo le pregunto, ¿usted no merece una segunda oportunidad? Y si yo la merezco, ¿por qué no se la doy a los demás? Entonces, cuando yo me abro a esa posibilidad y evito la calificación entre buenos y malos, con esto no quiero decir que no existan situaciones que no debamos calificar moralmente. Yo no quiero entrar en esa discusión moral porque ese no es el propósito de esta charla. El propósito de esta charla es el por qué tener una mente amplia, nuestra conciencia amplia nos permite realmente crecer espiritualmente. Y precisamente de eso es de lo que se trata, ¿no? No sé qué otras cosas podríamos decir más sobre el crítico y consciente, pero ya a usted ya no le quedan sino palabras para empezar a describir la conciencia, porque aquí comienza a aparecer la bondad, el amor, la misericordia, y emergen de manera natural todo lo mejor de ti. Cuando tú te das esa posibilidad, cuando tú te das la posibilidad de ver con esa perspectiva amplia, tú haces emerger lo mejor de ti. Y vas a poder ver lo mejor de los demás. Y esa es una tarea, que es una tarea en la que debemos trabajar todos los días y de manera permanente. Eso no es por un rato mientras vamos a ciertos lugares, ciertos días de la semana. No, eso debemos hacerlo cada instante de nuestra vida, desde que nos levantamos temprano. Y por eso nosotros en Brahma Kumaris practicamos la meditación Raja Yoga. La meditación Raja Yoga lo que busca es llevarte al interior y reconocer cuál tu verdadera conciencia, tu verdadera realidad. Decíamos al comienzo, percibir la realidad y reconocerse en esa realidad. Ahora, ¿cuál realidad? Entonces, yo tengo dos opciones. Yo puedo reconocerme como un ser espiritual o puedo reconocer que definitivamente yo soy solo un ser humano, soy materia pura y usted tiene todo el derecho, claro. Pero cuando usted se vea desde solo esta perspectiva, va a empezar a darse cuenta de que aquí hay cosas que suceden de manera cotidiana que no tienen explicación desde el punto de vista humano. Y allí es cuando la espiritualidad aparece, porque allí tienen sentido, cobran sentido de manera inmediata, se vuelven naturales, se vuelven verdades de puño. Así que yo lo invito a que trabajemos con el principio de ser consciente y no crítico. Cuando nos damos esas oportunidades, podemos llegar a donde queremos. ¿Y qué es lo que todos queremos? Yo lo voy a resumir aquí. Todos queremos ser felices, estar en paz, estar tranquilos, ser amorosos. ¿Cuál otra me falta, hermana? Ninguna, ¿cierto? Respetuosos. Y podemos seguir, pero libres. Pero allí podemos recoger ese anhelo que todos tenemos. Todos tenemos un anhelo
Y a la final, cuando tú comienzas a reconocer ese gran anhelo que tú tienes, ¿sabes qué estás haciendo? Tú quieres parecerte a Dios. Y cuando tú tomas como referente a Dios, todo esto llega de manera natural. Cuando tú te empeñas en trabajar de manera permanente y en transformarte y en ser mejor desde el punto de vista espiritual, tú vas a lograr este anhelo que tienes. Así que yo te invito a que participes en tu propia transformación y te des la oportunidad de ver un mundo diferente. No sé si hay alguna pregunta o alguna... Bueno, Araceli nos comparte que muy instructivo. Ajá, muy bien. Y Regina Pariente nos agrega a lo que todos queremos, ser humildes. Humildes, muy bien. Oh, claro, la humildad. Humildad. Así es. Así que la conciencia nos lleva acá. Volvernos críticos nos lleva a un mundo de división, donde no hay unión. Y el amor es unión. Es absolutamente indispensable la unión para que haya amor. Y todos los días se ha convertido, y usted abre la primera página de los periódicos de cualquier parte del mundo, y yo le puedo asegurar y le puedo garantizar que estas palabras están escritas ahí. Gente en búsqueda de paz, gente en búsqueda de reconciliación, gente en búsqueda de soluciones, y no las encuentra. Y no las encontramos porque estamos buscando en el lugar equivocado. Tenemos que ir a lo profundo de nuestro ser, porque es el ser el que tiene la capacidad de ser consciente y crítico. Eso no es una capacidad humana. Así que espero que esta conversación del día de hoy nos haya dado algunas ideas y podamos ser constructores de nuestro propio futuro. Y como siempre vamos a terminar con una relajación. Y nuevamente vamos a ponernos cómodos. Vamos a reconocernos como esos seres conscientes. Visión amplia. Nos permitimos reconocer que otras perspectivas son posibles, que otras opiniones son parte de la verdad. Que para ser consciente requerimos de cooperación, de nuestra cooperación. No para pedirle a los demás que hagan, sino para yo hacer, para yo pensar, para yo donar, para yo dar a otros. El dar tiene algo muy poderoso, pero estoy hablando del dar
buenos sentimientos, buenos pensamientos, buenas energías. Me ayuda a crecer, me ayuda a sentir también, me ayuda a ser mejor ser humano y ayuda a los demás. Tiene ese doble beneficio. Ser consciente me permite ser misericordioso conmigo porque hace que yo pueda reconocer en mí mis fortalezas y todo aquello en lo que yo puedo mejorar, en lo que puedo ser mejor, en lo que debo trabajar, en lo que puedo construir. Y con los demás, porque cuando hay misericordia en mí hacia los demás, me permite aceptar que ellos también se equivocan. Y cuando yo puedo verlo desde la perspectiva de mi posición, lo hago con mucha más tranquilidad, respeto y amor. La conciencia me lleva al entendimiento. Porque si yo quiero verdadera transformación en mí, antes de que haya, tiene que haber entendimiento. Nadie transforma su manera de pensar sin antes haber entendido. Es un requisito sine qua non. Ser consciente facilita el cambio, facilita la transformación de cada uno de nosotros. Comienza por hacerme un ser distinto, por tener claro quién soy, cuál es el papel de Dios en mi vida, cuál es la relación que tengo con Él. La conciencia es generosidad, porque me convierte en un donador. La conciencia es valentía, porque se necesita mucho valor para aceptar las opiniones, los pensamientos y los sentimientos de todos los demás. Y la conciencia es solución. Y esa solución tiene dos perspectivas. Una como resolución. Y la otra como mezcla. Una solución es una mezcla de todas las maneras de pensar, de sentir. Unifica. Y nos permite que haya equidad. Nos permite que haya diferencia.
Así que yo te invito a que este fin de semana termines por continuar trabajando esta idea del principio de ser consciente y no crítico. Así que tengas buena tarde y Om Shanti. Y Om Shanti, recuerda, es yo soy un ser de paz. Tú eres un ser de paz. Muy bien, ¿ya?